Días, lindo verles. Tenemos que seguir con el tema de la vergüenza, un tema que ha sido muy interesante. Así que vamos a Juan capítulo 4. Estamos terminando el mes de avergonzados. Les dije el otro domingo, me gustaría agregarle al título avergonzados nunca más, que creo que es la idea. Vimos la vergüenza que conduce a los brazos del Padre con el Hijo pródigo, Pedro y la vergüenza de la negación. Hoy miraremos la mujer samaritana y la vergüenza de su pasado. Muy bien, la historia de la mujer samaritana es una historia que se desarrolla hacia otras historias. Por eso, si tenés que leerla completa, tenés que leer 42 versículos, cosa que no vamos a hacerlo desde el verso 1 al 42. Vamos a leer solo algunos versículos y ver esta historia fascinante. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, al norte, ¿no? Y le era necesario, palabra importante a subrayar, pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, en esa heredad, en esa tierra. Y en ese pozo se sentó Jesús, cansado del camino, se sentó junto a ese pozo. Era como la hora sexta, el mediodía, según el calendario judío o el romano. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, ya sabes, no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, unos 30 metros por lo menos tenía ese pozo, ¿no? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Cómo vas a sacarla? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, esta heredad, de la cual bebieron sus hijos, sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, bueno, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen, los judíos, ¿no?, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, no importa el lugar, adorarán al Padre, porque vosotros adoráis lo que no sabemos, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la adoración viene de los judíos, mas va a venir una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no en un lugar, Jerusalén o Gerizim, sino en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, eso lo sé. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy aquel Mesías, ¿no?, el que habla contigo. Y vinieron los discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno se le ocurrió preguntar, ¿no?, ¿qué hablabas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, verdad, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y sigue la historia hablando de cuántos samaritanos se creyeron. Voy a leer el verso 41. Y creyeron muchos por la palabra de él,
habían muchos creído por la palabra de ella, ¿no? Y en el verso 40, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y creemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Cristo. Oramos. Señor, gracias por estas historias, que tienes la gracia de traerlas a la vida nuestra para enseñarnos tus verdades profundas. Somos un poco lentos para entender, nos cuesta, Señor, asimilar los cambios profundos que quieres hacer en la vida, así que nos presentas las historias de personas reales, de vidas reales que fueron transformadas por ti para que aprendamos lecciones que también transformen nuestro corazón. Llévanos por esta historia y ayúdanos a encontrar en esta historia tu corazón y ser transformado por tu persona. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No sé cuánto sabés, seguramente bastante, de la mujer samaritana, pero déjame que yo te cuente en esta mañana un poco la historia, un poquito con algunos detalles más. Voy a pasar un tiempito contándote la historia de este pasaje y luego vamos a terminar con esas dos cosas que están en tu boletín. Son las dos conclusiones de esta historia, que es una historia muy, muy particular. La historia comienza con un señor que tenía que ir hacia el norte de Galilea. Y cuando está yendo hacia el norte de Galilea con los discípulos, dice que pasa por Samaria. Ahora ya tenés que entender que samaritanos y judíos no se trataban. La historia viene de la división de las tribus de Israel y de Judá. Los samaritanos, para decirlos simplemente, era una raza tipo mestiza, era un judío mezclado. Entonces había una enorme pica, una enorme guerra entre ellos, y judíos y samaritanos se habían bastante separado, de tal manera que el judío no se mezclaba con el samaritano. La bronca y la historia detrás de esto es muy importante, porque si te fijas no dice el nombre de la mujer, pero dice la procedencia de la mujer, porque lo que Dios quiere remarcar es el lugar de donde esta mujer vino, ¿no? De Samaria. El Señor está haciendo una comparación muy grande que ya comienza en el capítulo anterior, cuando en una noche está hablando posiblemente en una habitación elevada, mientras que el viento golpea las paredes, con Nicodemo. Nicodemo era un principal de la sinagoga, era un hombre grande, era un hombre de posición, de autoridad, de poder y de dinero. Y a él lo conduce Cristo a encontrarle al Salvador del mundo. Ahora en este capítulo se encuentra con una mujer, no es un hombre. No es Nicodemo, es una samaritana, no es judío, no tiene riquezas esta mujer, no tiene poder, no tiene autoridad, pero él está alcanzándola igual que alcanzó aquel hombre. No hay diferencias sociales, no hay diferencias raciales, no hay diferencias de hombre o mujer. Para el Señor los corazones son corazones y quiere alcanzarlos. Entonces el tema acá importante es que la mujer, más allá de su nombre, era de Samaria. Así que los judíos tenían tanto pica que fariseos, por ejemplo, no iban a comprar en un mercado si en ese mercado un samaritano había comprado aún un huevo hubieran comprado, ellos no iban a comprar ahí. Para que tengas idea de lo que estoy diciendo, los fariseos a veces oraban y rogaban que en la resurrección no resuciten samaritanos. Y era tanto el odio y la pica que después vas a ver en Juan cómo ellos dijeron en un momento del Señor: este es samaritano, ya dijimos, este es samaritano y tiene demonio. O sea, cuando acusaron al Señor, lo acusaron de samaritano porque samaritano era como decir una mala palabra, decir un insulto, rebajar a una persona. Lo de Samaria y los samaritanos es muy importante en la Biblia, porque el Señor un día está contando una historia y está hablando de una historia muy poderosa que quiere transformar vidas, y en esa historia pone a un levita y pone un sacerdote y pone dos personas muy afín con los judíos que estaban escuchando, y en medio de esa historia hay un hombre que va por el camino, que es golpeado, ladrones lo toman, le roban, le sacan sus cosas y lo dejaron tirado. Y entonces el Señor, haciendo uso de su gracia inmensa para transformar vidas, habla de ese levita que pasa y no le importa, el sacerdote pasa y no le importa, y un samaritano sí le importa.
Un samaritano lo venda, un samaritano lo sube a su cabalgadura, un samaritano lo deja en el mesón y un samaritano paga por él hasta que él vuelva y todo lo que gaste más te lo daré. Es la historia del buen samaritano. Así que el Señor quiere decirte algo a vos y a mí, ¿no? De cómo llega a nuestros corazones. No hay barrera para Él, no hay imposibles para Él. En realidad este capítulo es un Señor que va cruzando un montón de barreras porque le era necesario, por eso la palabra es tan importante, ir y pasar por Samaria. Así que los judíos no querían saber nada con Samaria y tenían 3 caminos. Uno iba cruzando el Jordán, otro iba por un lugar llamado Perea, pero el Señor decide ir por Samaria. Por Samaria no vayas, pero Él va. ¿Por qué va? Verso nuevamente el que tenés que marcar, porque le era necesario pasar por Samaria. Cuando vos lees esa pequeña expresión del verso 4, estás hablando, era necesario salvar esa alma. Era necesario buscar esa mujer sumergida en pecado y en vergüenza. Era necesario salvar a otros samaritanos. Era necesario abrir la puerta a los samaritanos porque la historia no termina ahí. Cuando llegás a Hechos capítulo 8, vos vas a ver que Pedro y Juan anuncian el evangelio a los samaritanos. Y vas a ver a Felipe predicándole a los samaritanos en el libro de Hechos. Y no hay que dudar de que la semilla que dio fruto en Hechos ya comenzó a ser plantada y dar fruto acá en Juan capítulo 4. Así que el Señor se detiene allí en Samaria. Estaba cansado, una nota extraordinaria para hablar que Él era humano. Él era Dios y Él era hombre. Y en su humanidad estaba cansado, como vos estás cansado muchas veces. En su humanidad dijo, tengo sed en la cruz del Calvario, como vos y yo tenemos sed. En su humanidad se durmió en medio de una tormenta, como vos y yo nos quedamos dormidos. Porque el Señor es un sumo sacerdote que puede compadecerse de todo según nuestra semejanza. No es un Dios ajeno en el cielo, muy lejos de tu vida. Te conoce perfectamente, ha vivido, ha sido un varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que está cansado. Y los discípulos no están pensando en evangelizar en Samaria, están pensando salir de Samaria. No están pensando que alguien va a oírles en Samaria, pero van a buscar comida para el maestro. Y el Señor está sentado en aquel pozo, extraordinario. El pozo está en la herencia de Jacob. Jacob había hecho hace muchos años ese pozo que brindaba agua a la comunidad. Más o menos recorrían un kilómetro y medio. Desde Sicar hasta ese pozo, sin agua no había vida. Y en tierras tan calientes, en Medio Oriente el agua no era fácil de conseguir, así que el pozo tendría unos 30 metros. La mujer iba con sus cántaros. Los cántaros medían unos 40 o 60 centímetros. El famoso cántaro que todavía vemos con esa forma así eran. Con 1 o 2 asas que le permitían poner una soga y tal vez colgando una madera o un pequeño tronco llevarlo en los hombros. Por lo menos 10 o 15 litros de agua acumulaban en ese cántaro. Y las mujeres sí iban a buscar, era su tarea. Temprano en la mañana o tarde cuando ya caía el sol, porque el inmenso calor era tremendo y cargar ese peso por ese 1,5 kilómetros se hacía insoportable. Sin embargo, esta mujer, y justamente en el verso 6 ubica el horario, la hora sexta, había ido al mediodía. Había ido al mediodía porque no quería ver a nadie. Había ido al mediodía porque las mujeres iban temprano y a la tarde y era una oportunidad para que las mujeres hablen. Porque una mujer sin hablar no sería mujer, ¿no es verdad? No oigo a los hombres decir que sí, sí. Así que van a buscar el pozo y tardaban 2 horas. ¿Qué pasó? No, es que me encontré con María y con Juan y empezamos a hablar. Y charlaban profundamente, mientras que sacaban del pozo que no entraba el cántaro, entonces tenían una pequeña cubeta que metían hasta el fondo, iban sacando el agua y cargando las tinajas y charlaban. En la mañana temprano o en la tarde, ella no quería que nadie la viera, ella no quería interactuar con nadie, ella era una mujer repudiada por el pueblo, era una mujer conocida por su pecado, era una mujer que tal vez hoy podríamos pensar y no sé hasta qué punto sería aceptado alguien que tuvo 5 hombres y ahora tiene un 6º. Imagínate en aquella época. Imagínate que
todos la conocían. Sicar tendría 300 a 1000 habitantes como mucho, así que pueblo chico, gracias, infierno grande. Y ella estaba ahí absolutamente sola, con la carga de aquellas tinajas y con la carga de un corazón totalmente avergonzado. Y llega a aquel pozo y ahí está el Señor. ¿No es notable que el Señor siempre te está esperando? No es al revés, nosotros deberíamos esperar por Él. Él espera por nosotros, porque era necesario ir a buscar a aquella mujer. Y entonces, sistemáticamente quiebra todas las barreras. Un hombre no hablaba con una mujer, Él está hablando con ella. Un judío no hablaba con una samaritana, Él estaba hablando con ella. ¿Cómo tú me hablas siendo judío? Un rabino hablaba con una mujer con esa característica de pecado que le marcaba. Sin embargo, el Señor cruza todos los puentes porque el único objetivo es llegar al corazón, porque le era necesario llegar al corazón de la mujer samaritana. Y comienza esta conversación que siempre pasa lo mismo. Es una conversación que arranca desde lo terrenal y la traslada a lo celestial. Nosotros tenemos mucho problema con lo celestial. En Juan capítulo 3, Nicodemo estaba escuchando de un nacimiento físico. Si no nacieres de nuevo, yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Cuando termina capítulo 4 vas a ver que los discípulos le traen comida y el Señor le dice, yo tengo otra comida. Y los discípulos que siempre estaban fuera de onda a propósito, le habrá traído otro de comer. Él está hablando de la comida de hacer la voluntad de Dios, algo celestial. Ahora la mujer la va a llevar del agua física, de esta realidad a una realidad superior, la realidad celestial, espiritual. Esto es lo que nos cuesta, conectar lo terrenal con lo eterno, con lo divino, con lo celestial. Por eso tenemos problemas por lo terrenal. Porque vivimos pensando en esta línea horizontal y no en la línea vertical. Pero Él tiene paciencia. Y notablemente Él no humilla a esta mujer. Le toma la inteligencia espiritual que esta mujer tiene y la lleva a pensar y a hablar y a dialogar. No Él lo fuerza, Él no obliga. Él invita, Él ama, Él lleva al corazón y tu respuesta es tuya. Así que esta mujer comienza el recorrido, el Señor comienza el recorrido con aquella agua. Dame de beber. Y esa es una expresión tremenda. ¿Cómo me pides de beber? ¿Cómo tú, siendo judío, y entonces ya empieza la curiosidad a trabajar en ella, empieza la inquietud, si no, no hubiera hablado. Y él tenía que hacerla hablar, la tenía que llevar por este camino. Y llevándola por este camino le dice, si supieras quién es el que te pide, tú le pedirías el agua y él te daría un agua de vida. Ahora es muy interesante porque ahí apeló a la curiosidad de la mujer. La mujer todavía seguía en el plano terrenal y dice, pero no tenés una cubeta, ¿con qué vas a meterte ahí a ese pozo de 30 metros y tomar el agua? ¿De dónde? ¿Y de dónde vas a sacar el agua viva? Cuando él dijo agua viva es muy interesante porque era un río interior que traía vida. El agua viva que después se le ofrece es la dinámica de un tipo de vida que es como agua fresca en el desierto. Porque cuando comparás lo terrenal con lo celestial es extraordinario porque en el fondo de esta historia hay una mujer totalmente insatisfecha. Hay una mujer totalmente necesitada. Él no vio una mujer para ser criticada o ser humillada o ser avergonzada de lo que estamos hablando hoy. Él vio una mujer a ser rescatada. Él te ve a vos hundido en tu pecado y quiere salvarte, perdonarte, rescatarte. Él no le interesa verte en esa miseria, Él quiere sacarte de esa miseria. Por eso le era necesario ir a Samaria. Así que la mujer enseguida dice, bueno, dame de esa agua. Todavía seguía pensando en el plano terrenal. Todavía seguía pensando, bueno, si hay un agua tan profunda y tan grande, entonces, Señor, bueno, no sé si tú eres mayor que nuestro padre Jacob, porque siempre tenemos un sistema de valoración, ¿no? Si Dios es mayor que nuestros problemas, lo es.
Y Dios es mayor que nuestro pecado, lo es. Y Dios es mayor que nuestra incredulidad, y lo es. Y Dios es mayor que nuestra miseria, lo es. ¿Eres tú mayor? Claro que soy mayor. Antes que Jacob fuese, él era. Bueno, Señor, entonces dame esa agua, porque el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que yo tenga y tome del agua no tendrá sed jamás. Dame para que no venga más a este pozo. Ella todavía estaba viendo el plano terrenal, y entonces viene el punto de quiebre donde el Señor la lleva a encontrar el plano espiritual. ¿Querés el agua? Muy bien, te la puedo dar, pero primero llama a tu marido. Cuando él dice ve y llama a tu marido, yo no sé si entiendes. Esta es la misma idea cuando David estaba tan enojado por el hombre que robó las corderitas y lo mató. Él había pecado con Betsabé, había matado a Urías Eteo, y condena a un hombre. Natán el profeta viene y dice, te cuento una historia, David, y parece que se enfurece, David, ese hombre merece morir, merece pagar, merece... Y de repente la voz de Natán quiebra como el Señor quebró el corazón de la mujer. Tú eres ese hombre. Y David se desarma y arrepentido de su pecado empieza un proceso de lágrimas que le va a llevar Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51 a confesar su pecado. Cuando el Señor le dice, trae a tu marido, todo se desarma en el corazón de esta mujer. Todo cae. Y la verdad es revelada. No tengo marido. Sí, es verdad. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y en este punto quiero parar y decirte algo. Juan no tiene por qué, y los evangelistas no cuentan la historia palabra por palabra. No cuentan todo el desarrollo de una conversación, sacan el extracto. Mejor que nadie para plasmar verdades. Él no va a contar toda la charla que el Señor tuvo con la mujer samaritana, ¿entendés? No fueron estas palabras. ¿Por qué? Porque ella después dijo, me contó todo lo que he hecho. Y no puede esa frase, me contó todo lo que he hecho, ser contenida entre a tu marido, 5 maridos has tenido. Le debe haber mencionado el nombre de los maridos. Le debe haber mencionado alguna situación, le debe haber mencionado todo lo que ha hecho. La expuso, la reveló, le mostró su pecado, porque si hay algo que tenés que entender en este pasaje, que esta mujer siempre admitió su pecado. No tengo marido, bien has dicho. Y luego habló de su pecado y habló y diciendo, me contó todo lo que hice, todo lo malo, todo mi pecado, yo no lo escondí, no hubo orgullo, ella fue quebrantada por el pecado. El Señor tocó el alma cuando reveló todo el pecado que conocía él y que ella no quería haber mencionado nunca. Así que Dios conoce profundamente tu pecado y lo podés querer maquillar, pintar, justificar, pero Él sabe la oscuridad de nuestra alma. Y entonces, avergonzada, desvía la charla. Eso es siempre lo que hacemos, desviar la charla. No fui yo, fue el otro. Y si fui yo, entonces cambio de tema, porque este tema me incomoda. Señor, ¿dónde hay de adorar? Y saca un tema religioso. Ella era religiosa. El tema involucra un desvío de lo que el Señor quiere hacer, pero también una inquietud. Entonces lo mete en un terreno de una discusión teológica de etnias y geografía tremenda. Porque Jacob estuvo aquí y Gerizim es el lugar de adoración, pero ustedes judíos eligen donde David puso Jerusalén, la ciudad, y allí hay que adorar. Y la quería involucrar en una discusión absurda, vacía, que no iba a saciar el corazón. Pero el Señor le contesta y vuelve a la charla. Le dice, mujer, no va a haber en un momento cuando va a venir un día, hoy es ese día, mujer, donde no importa dónde, no es cuestión de lugares, es cuestión de corazón. No es cuestión de ir hasta Gerizim,
No es cuestión de ir a Jerusalén, es aquí en este pozo y ahora Dios está buscando personas con un corazón que le adoren en espíritu y en verdad. Esto es lo que busca, algo profundamente espiritual y algo más que sea en verdad. Que sea el corazón sincero de una persona quebrantada que, conociendo su pecado y entendiendo su pecado, pide perdón y busca adorar al Cristo. Entonces ella, teniendo ya luz en este camino del Señor, llevando su inteligencia espiritual al máximo, ella saca el tema del Mesías, porque ella conocía el tema del Mesías. Ella también, como samaritana, como los judíos, esperaban un Mesías. Y lo explica de una manera que invita al Señor. La mujer le dijo, bueno, sabemos que ha de venir el Mesías y llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas, sí, lo que vos has hecho, mujer. Y entonces el Señor dice, yo soy el que habla contigo. Sus palabras son solemnes, profundas, extraordinarias. Tu problema es que vivís sumergido en pecado y no te das cuenta que junto a ti está un Señor, que Él es el gran yo soy. Es el Dios que salva, perdona, restaura. Yo soy. Ese es el momento de silencio espiritual profunda que un alma tiene cuando encuentra a Cristo. Cuando encuentra al Salvador, cuando encuentra su perdón, cuando ve una puerta abierta para salir de su vergüenza, de su miseria y de la oscuridad que vive. Y creyó. No hubo muchas más palabras, creyó. Y ¿sabes? La respuesta de la mujer salió corriendo y sus discípulos, dice allí, y vinieron los discípulos y la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre. Claro, dejó sus cántaros, algunos han dicho tantas cosas. Dejó los cántaros porque tal vez le dejó para que él beba. Dejó los cántaros porque después volvería por ellos. Lo importante es que ella encontró algo que era prioritario sobre su sed, que era al Salvador. Y no sé si Juan no dice que corrió, pero fue apresuradamente para decirle a los demás. Esta parte de la historia es extraordinaria, porque una cosa es quedar quebrantado agradeciendo a Dios lo que ha pasado y otra cosa es salir desesperadamente a contarle al mundo que había encontrado a Cristo. Por eso esta mujer creyó, por eso esta mujer fue de fe, por eso esta mujer fue tan maravillosamente identificada en el Evangelio como casi te diría la primera misionera. La que abre el mundo del Evangelio a los samaritanos. Esta mujer, sí, esta mujer. Y entonces vienen los discípulos y claro, quedan las huellas de la historia, que es otra historia. Y el Señor le tiene que decir, no entendés, ¿no? Que hay una comida que tengo que comer, que es una comida distinta, pero otros trajeron de comer, no entienden nada, es una comida espiritual. Y se quedaron 2 días más. Y la Biblia dice, recién leímos, muchos creyeron por la palabra de ella y después muchos creyeron porque ya experimentaron por ellos mismos a Cristo. Porque cuando ella dijo, no será el Cristo, plantó la duda, anda y míralo, anda y escuchalo, anda y habla, anda a conocelo, Él es el Salvador, a mí me salvó, te puede salvar, anda. Y lo que dice al terminar, dice, y hemos conocido a Jesucristo. Esta no es una expresión fácil. El Salvador del mundo. No es una expresión que lo vas a encontrar aquí en los evangelios. No está salvando a los judíos. Él está salvando al mundo. La proyección evangelística de esta historia es extraordinaria. Así que él se quedó 2 días en Samaria, quizá en la casa de esta mujer. Predicó a una multitud que oyó primero por ella y creyó por ella, dice el verso, y ahora no solo hemos creído por ti, ahora creemos porque nosotros le hemos conocido. Y los dejó habiendo conocido al Salvador del mundo. Ahora, claro,
Aquí vienen las dos lecciones a aprender en esta maravillosa historia. Hay dos mujeres acá, vos me decís, no, yo veo una. Sí y no, hay dos mujeres, no hay una. Sí hay una, pero hay una división tan grande que son distintas. Hay una mujer samaritana sin Cristo y hay una mujer samaritana con Cristo. La mujer samaritana sin Cristo tiene tres cosas, más podríamos decir. Fue una mujer avergonzada. Ella tenía la vergüenza de su pecado, fue al mediodía. Ella no quería ver ni hablar con nadie. Ella no quería ser criticada ni que nadie la aconsejara. Ella desvió la conversación por vergüenza, porque sintió vergüenza. Ella recorrió el camino, tú eres judío, después dijo tú eres el profeta, después dijo tú eres el Mesías. Ella fue recorriendo un camino que la llevó a conocer al Señor, pero ella cuando el Señor le dice trae a tu marido, sintió la vergüenza que tenía que cambiar el recorrido. Ahora, mira, tener un marido y dejar por otro, vergüenza. Tener dos maridos e ir hacia una tercera, vergüenza. Tener 4, 5, 6. Ahora, ¿por qué esa mujer llegó a ese punto? No sé. Seguramente tuvo una crianza difícil, seguramente tuvo experiencias malas, seguramente detrás de cada hombre está también la parte sensual o de sexo, así que la pasión que hace y saca lo peor de nosotros y desesperado corremos hacia el pecado, estaba viviendo fuertemente en ella. No sé si entendés que en este mundo no es común esto, en esta época, perdón, no en este mundo. Imagínate en la época del Señor. ¿A qué lugar de miseria había llegado? El Señor elige a Nicodemo en Juan 3 para explicar, el más alto de los príncipes, de los fariseos, está ahí sentado hablando, y ahora está la mujer que ha caído en lo más profundo y lo más bajo que la sociedad puede aceptar, y está también hablándole y está también salvándole. ¿Hasta qué profundidad has caído de pecado? Te aseguro que esta cayó en lo más bajo. Vergüenza era la palabra que distinguía a esta mujer. Por eso está en esta historia en este mes. Porque ella sintió y sabía que era una mujer avergonzada. En segundo lugar, era una mujer aislada. Estaba separada de los demás, había perdido contacto con los demás. Una cosa que tenés que recordar, que el pecado siempre te deja solo. Cuando el pecado entra, Adán y Eva, que estaban siendo una unidad, serán ambos una sola carne y serán uno, se había quebrado la unidad. Estaban escondiéndose uno del otro por vergüenza. El pecado siempre te deja solo. El hijo pródigo con dinero tuvo amigos, mujeres, diversión. Pero cuando se le acabó el dinero estaba solo, o si querés decir con los cerdos, que es estar solo, ¿no? Cuando Sansón vivía del reconocimiento de todo un pueblo y de fiesta en fiesta, el pecado lo lleva a una cárcel sucia, ciego y solo. Porque el pecado te va aislando, aún de la gente que más te ama. De padres, de cónyuges, de hijos. El pecado es alienación. Te separa de Dios y te separa del hombre. Saúl fue victoriado como rey, pero un día fue abandonado por todos. Salomón lo dejó, aunque él tiró de su manto, y Dios lo abandonó. Y murió en soledad, y Judas murió solo. El que caminó con el Señor y rió con los discípulos estaba solo en aquel campo de Acéldama, muriendo. Jonás quedó solo en el vientre del pez. El pecado siempre que te separa de Dios, te separa de los otros. Es muy cruel el pecado, ¿no? Porque ya no solo te arruina a vos, arruinás a todos los que tenés alrededor y te arruina que ni siquiera podés tener relaciones. Y las amistades se pierden, y la familia se pierde, y la vida se pierde. Ese es un precio muy caro que estás pagando, ¿no te parece?
La mujer fue avergonzada, la mujer fue aislada y en tercer lugar fue una mujer atada a su pasado. Ella estaba encadenada a un pasado que no se podía liberar. Y lo había agrandado el pasado, porque no era un marido, eran 3, después 5, después 6. Lo fue ampliando y ya no había forma. Hebreos 12 dice que debemos correr sin el pecado el peso que nos asedia. El pecado pesa y te enreda, es la palabra asediar. No te permite avanzar en la vida. Esta mujer fue esclava de una vida pecaminosa y no podía liberarse de esa atadura satánica. Ella no podía disfrutar el presente. Y no podía planear el futuro. ¿Qué futuro iba a tener si ella estaba estancada en un pasado de pecado? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ella seguía viviendo las cosas viejas. Cambiamos la ropa, cambiamos los muebles, cambiamos el celular, pero muchos siguen viviendo las cosas viejas. Ya no necesitas en Cristo vivir las cosas viejas. Pablo usa 3 veces la palabra el lazo del diablo. Y esta palabra el lazo del diablo significa las seducciones del mal que te atrapan. Es una palabrita que a veces se traduce las trampas del diablo o las redes del diablo. Dice Proverbios 22:25 que hay el lazo que es el lazo del alma. Te ata el alma. Y claro, esclavo del pecado, estás como aquel perro que tantos años estuvo enganchado, encadenado a la pared, que cuando la cadena se rompe no sabe que queda libre. La mujer vivió atormentada por un pasado que la tenía atada. Por eso Isaías 61 dice, he venido a predicar buenas nuevas a los pobres y a anunciar y a publicar libertad a los cautivos y liberar a los presos y dar la apertura de la cárcel. Liberar a los cautivos, sacar a los presos de la cárcel. Sabe que estás enclavizado. El Señor era necesario ir a Samaria porque aquella mujer estaba avergonzada, estaba aislada y estaba atada por un pasado que la torturaba. Y entonces termina la historia viendo a la mujer samaritana con Cristo. Esta es una versión extraordinaria de esta mujer. Es la misma mujer, pero su corazón ha sido transformado. Observa primero cómo la búsqueda de Cristo. Ella aceptó su pasado cuando Cristo la estaba esperando para hablarle. Ella aceptó que tenía 5 maridos y el que ahora tenía no había dicho, y era el 6º y dice, me ha dicho todo cuanto he hecho. Ella entendió su pecado. Ella fue captando la idea que le costó tanto que el Señor no le hablaba de agua del cántaro, por eso lo dejó. No le hablaba de un agua humana, le hablaba de un agua viva, de algo que calmaba la insatisfacción de su alma que la había acompañado toda la vida. Ella entendió claramente su pecado. Si algo va a pasar en tu vida hoy, tenés que aceptar tu pecado. En segundo lugar, ella creyó en el Mesías. ¿No será el Cristo? Enseguida creyó en el Mesías. No hubo más cuestionamientos. Le habló, la enfrentó con su pecado, entendió que era judío, después que era profeta. No tuvo dudas. Él solo le dijo, yo soy. Y ella creyó. Ahora la pregunta es, ¿cuánto más necesitas para conocer a Cristo? ¿Cuánto más para dejar que Él transforme toda la vida? ¿Qué necesitas? ¿Un curso de teología? ¿Estás conforme con tu vida? Tu propia vida habla a gritos que necesita del Señor. Y el Señor está hablando a gritos al lado tuyo, sentado en el pozo, que te ama y quiere transformar tu vida. Si no conoces al Señor, debes conocerlo. Y si sos creyente hundido en el pecado, Él quiere restaurarte, limpiarte y liberarte. Sigue sentado en el pozo esperando. Por último, la mujer, en esta búsqueda que tuvo Cristo por ella, proclamó a Cristo. Así que fíjate, esta búsqueda involucró aceptar su pecado, creer en el Mesías y proclamar a Cristo. Esa es una evidencia clara de su fe. En segundo lugar, no solo está la búsqueda de Cristo, fue aceptada por los demás. La mujer llena de vergüenza, ahora todos la conocían. Todos creían por ella y ya le agradecieron porque todos ya creyeron por ellos mismos.
¿No es extraordinario que esta mujer, su vergüenza fue quitada, su vida fue transformada, su gozo fue compartido y su pasado sepultado? La mujer que fue hacia aquel pozo descendió y fue una mujer ya aceptada por todo el pueblo, amada por toda la ciudad. No dice el Salmo, el Dios nuestro que será amplio en perdonar. Es la misma mujer, claro, pero transformada por Cristo. Pero la gente la criticaba, ahora la busca para que le hable de Cristo. La gente la rechazaba, ahora la aceptan, quieren que venga a su casa, quieren que cuente más del Cristo que conoció en aquel pozo. Es extraordinaria la transformación que Dios hace, porque Él nos reconcilia con Dios y automáticamente nos reconcilia con otros. Este mundo que se le cerró, este pequeño pueblo de cientos de habitantes que estaban en contra, ahora estaban a favor, ahora estaban abiertos, ahora estaban escuchándola, ahora estaban respetándola, respetando con su pecado. Cristo la perdonó, Cristo la salvó, ella estaba experimentando desde el primer día un agua viva que saltaba en su alma, saltaba tanto que fue rápido a avisar de Cristo. ¿No es notable cómo de la vergüenza pasa a la gloria? En un momento, bien rápido, es transformada. En último lugar, esta mujer fue una mensajera para el mundo. No solo fue buscada por Cristo, no solo fue aceptada por los demás, fue una mensajera al mundo. Los discípulos no entendían. Los discípulos pensaron, nadie nos va a creer en Samaria. Los discípulos estaban pensando en la comida. Ella estaba hablándole a los samaritanos de Cristo. Ella no se pudo callar. La mujer callada que no hablaba con nadie, ahora hablaba de Cristo. No esperó, el mismo día anunció a Cristo. El mismo día. ¿Cuántas personas el mismo día? Ella fue el mismo día. Dice verso 39, muchos. Subrayalo allí, muchos creyeron por la palabra de ella, muchos. En un día, ¿cuánta gente debe haber creído en el Salvador en los meses y años que esta mujer vivió? Si en un día ganó a muchos. Ella fue una mensajera para el mundo, ella fue una evangelista, ella fue una misionera. Ella practicó la misión a los samaritanos aún antes que los discípulos. Ella tuvo la oportunidad y en esa oportunidad ella dio y habló de Cristo y muchos creyeron por ella. La mujer aislada, la mujer avergonzada y la mujer atada ahora se convierte en una misionera, una evangelista, una mujer transformada. Ahora, ¿no es extraordinaria la historia de la mujer samaritana? Pero quiero llevarte a una conclusión de lo que hemos visto estos domingos y terminar hablándote a vos, tanto como Dios me está hablando a mí. Porque el Señor tiene una gracia, ¿sabés cómo somos medios, discúlpame de decir, somos lentos? Yo diría rebeldes, testarudos, malcriados. ¿Querés seguir? ¿Querés seguir? Porque yo sigo, no sé si vas a volver a esta iglesia. Pero si llegás a tu casa y decís, ¿qué dijo el predicador? Que soy un testarudo, malcriado, maleducado, orgulloso, soberbio, pecador. Y sabes que es verdad, ¿no? El hijo pródigo volvió a la casa del padre, pero a lo largo de la vida, el hijo pródigo, que la vergüenza le llevó a los brazos del padre, debe haber visto los cerdos más de una vez. Y ya caminando con su ropa nueva y su calzado, y era el hijo que había sido restaurado, viendo los cerdos, que era común en aquel momento, diría, yo estuve ahí. Qué vergüenza donde Dios me sacó. Estuve ahí, pero ahora tengo el anillo y el calzado y el amor de mi padre. Pedro, que vivió la noche más oscura de su alma cuando delante de ese fuego negó al Señor 1, 2, 3 veces y maldijo. Escuchó al gallo cantar y arrepentido ante la mirada del Señor salió llorando. A lo largo de la vida de Pedro, él no pudo evitar que el gallo siguiera cantando. No había despertador ni relojes en las mañanas, siendo un predicador en Pentecostés, siendo el apóstol de Hechos de los Apóstoles,
siendo un hombre que Dios usó hasta su martirio, cada mañana habrá escuchado el gallo cantar, era normal. Y recordar la noche oscura de su alma, recordar la mirada del Señor, recordar sus lágrimas. Y ver quién era ahora, el predicador, el hombre que abre la puerta a los gentiles, que predica en Pentecostés, que predica a los samaritanos, que predica a Cornelio. ¿Y qué de la mujer samaritana? Una mujer que al otro día, y al otro día, y al otro día volvió a subir a ese pozo, volvió a ir a ese pozo. Así como los cerdos movieron la memoria del hijo pródigo y el gallo cantando movió la memoria del corazón de Pedro, el pozo que ella iba a buscar el agua le recordaría lo que el Señor hizo por ella. Iría ya temprano en la mañana con otras mujeres y le diría, fue allí que él estaba sentado y fue allí que me perdonó y que le conocí. Porque el Señor no quiere que olvides cómo el hijo pródigo de un día a otro pasó de los cerdos a la casa del Padre y cómo Pedro pasó de la noche oscura 50 días después a predicar y ser el apóstol que anuncia el Evangelio en Pentecostés, y la mujer que estaba sumida en vergüenza en ese mismo día, ya en la tarde o noche, se convierte en la misionera de toda Samaria. Y Él quiere hacer lo mismo con vos. Así que si eres un creyente todavía viviendo en un pozo de oscuridad, en una noche oscura del alma, queriendo comer de los cerdos, lo que comen los cerdos, o sumergido en la insatisfacción de una vida de pecado, pídele perdón al Señor y vuelve. Él sigue esperando. Y si en esta mañana todavía no has conocido a Cristo y no has aceptado al Salvador, y si todavía no te es claro, Él te ama, Él te trajo aquí en esta mañana y Él murió por ti. Y Él quiere salvarte y en esta mañana debes acercarte a Él, porque Él ya se acercó a ti, está sentado aquí, como se sentó en aquel pozo esperando a la mujer, y dice, te amo, te quiero perdonar y te quiero salvar. Solo cree en mí, solo reconoce tu pecado y cree en mí, es suficiente, he muerto en la cruz por ese pecado, he resucitado y quiero salvarte. Solamente debes decirle, Señor, perdóname, sí soy pecador como aquella mujer y mucho más, perdóname. Y dile, Señor, creo en ti y quiero que me salves. Porque has muerto y resucitado por mí, lo creo. Y Señor, ven a mi vida. Y llena mi corazón y salva mi vida en esta mañana. Este es tiempo para ti, ya fue el tiempo de el hijo pródigo y tomó su decisión, bien hecho. Pedro tomó su decisión, bien hecha. La mujer samaritana tomó su decisión, bien hecho. Es la tuya. Espero que tomes la decisión correcta. ¿Quieres hacerlo delante de Dios? No conmigo, sino con Dios. Eso se llama orar. Eso es hablar con Dios. Vamos a inclinar la cabeza para hablar con Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos. Y vamos a hablar con Dios. Debes hablar con Dios. No conmigo ni con nadie más, con Dios. Dile, Señor, perdóname, no doy más. Muy cansado de mi pecado, de noches oscuras del alma, de la suciedad de los cerdos o de una vida de insatisfacción sedienta de cosas que no me llenan. Dile, perdóname, Señor, perdóname. Díselo con tus palabras, díselo con el alma. Y una vez que le digas esto, arrepentido sinceramente, como la mujer fue sincera, dile, Señor, creo en ti, quiero creer, necesito creer que has muerto por mí, me amaste a mí, me buscas a mí, quieres salvarme a mí, creo. Creo en Cristo como Salvador, que murió por mí y resucitó. Y dile, Señor, por favor, ven a mi vida. Te necesito en mi alma, que
que tú seas un río de agua viva que corre en mi interior, que me des vida. Ven a mi corazón, Señor, en esta mañana. Ora así, díselo ahora, en tu alma. Un momento en silencio y luego oro. Habla con Dios ahora mismo. Bien, vamos a orar. Estoy pensando en muchos de aquí son salvos si necesitas que el Señor rompa cadenas de pecado y te libere de esa oscura esclavitud en que estás. También clama a Dios, busca su perdón. Él quiere liberar y restaurar vidas. Querido Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque, como dijimos, somos lentos para entender, pero en tu gracia nos traes historias que reviven el corazón y transforman la vida. Y esta es la historia de la mujer samaritana. Ella vivió hace 2000 años, pero su historia sigue pegándonos hoy en día. Te ruego que halles el corazón como ella tuvo de muchos en esta mañana. Y que nos bendigas a los que estamos aquí y los que están oyendo por internet, para que también tengan un encuentro personal contigo. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.